En sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará tu batalla. Seguimos estudiando el sermón del aposento alto o discurso del aposento alto, viendo palabras de aliento para tiempos de dificultades, para tiempos de crisis, donde estamos pasando en este momento, para tiempos de incertidumbre, porque no sabemos qué va a venir. Este año hemos sufrido distintos tipos de problemas, sean económicos o sean debido a la pandemia generalizada, y estamos en incertidumbre, no sabemos cómo va a continuar esta mitad de año que nos queda. Pero confiamos en las promesas de Dios. Por eso leemos en el verso 9 que estábamos viendo la vez pasada. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y hoy queremos ver el verso 10, por eso leíamos el 9. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, Felipe había dicho: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Quería tener una teofanía, un momento vívido con Dios. Y Jesús le dice: no me conoces a mí, si me conoces a mí, conoces al Padre. Y le agrega estas tres cuestiones, tres conceptos sobre la deidad de Jesús. Yo quiero que veamos que Jesús es Dios. Aquí, en todo este capítulo 14, tenemos el principio de la Trinidad. Entendemos el concepto de la triunidad de Dios. Y Jesús se define a sí mismo como Dios, dando tres puntos muy importantes. El primero, dice: Él habla lo que Dios desea. Dice: no hablo, lo leemos de nuevo al verso, dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre el que habla a través mío. Jesús es Dios porque no habla lo que Él quiere, sino que habla lo que Dios quiere. Jesús es Dios porque Él habla lo que Dios desea. Dios desea decirnos a través de Él. Él es un instrumento. Él era la voz del Padre en la tierra. Él era Hijo de Dios y era la voz del Padre en la tierra, el emisario de Dios, aquel que hablaba lo que Dios quería. No era un profeta solamente, sino era la voz misma de Dios. El profeta llevaba un mensaje, pero agregaba algunas cosas de su propia forma de hablar. En cambio, Jesús no era un profeta porque no decía lo que él quería, sino decía exactamente lo que Dios estaba diciendo. Entonces vemos aquí a Jesús dando el primer concepto. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque habla lo que Dios desea. Pero no solamente eso. Si nos quedáramos en que solamente Jesús habló lo que Dios quería, lo podríamos haber llevado a ser un profeta y nada más. Pero también Jesús dice otra cosa más: hace las obras que Dios quiere. Jesús es Dios porque hace las obras que Dios quiere. Dice ahí en el final del verso 10, Él mora, dice: sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, Jesús tenía claro que el que estaba haciendo las obras a través de Él era Dios. Dios era el que estaba mostrándose a través de Jesús. Y cuando leemos el Evangelio te tiene que quedar en claro que tú estás viendo a Dios, estás viendo la compasión de Dios, estás viendo el poder de Dios. Cuando Dios sanaba, estás viendo el poder sanador de Dios. Cuando Dios alimentaba,
estás viendo el poder de Dios que cuida a su familia, que cuida a sus hijos, que cuida a las personas que creen en Él. Cuando Dios calmaba el viento, estás viendo cuando Jesús calmó el viento, estás viendo a Dios cuidando a sus hijos. Las obras de Dios se manifestaron a través de Jesús. Por eso Él dice que hace las obras que Dios quiere. Hace las obras que Dios quiere. Era Dios manifestándose a través de Jesús. Y por último, son uno con Dios. Jesús era uno con Dios. Era una misma persona. Él le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? En otras palabras, le estaba diciendo a su discípulo, somos una misma cosa, una misma esencia. Jesús es Dios porque es una misma esencia con Dios Padre. No es distinto. Está uno en el otro. Está uno en el otro. Es decir, podemos intercambiarlos. No en funciones, pero sí en esencia. Son exactamente lo mismo. Jesús es Dios porque, como Él mismo lo dice en este versículo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él existe en el Padre y el Padre existe en Él. Cuando vemos al Padre, vemos al Hijo, y cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Por eso yo te invito a que oremos hoy y que tú puedas reconocer que Jesús es Dios. Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco porque tú estás con nosotros, porque tú no nos fallas, tú siempre nos acompañas, pero queremos hoy reconocerte a ti, que tú eres Dios, que tú eres en el Padre y el Padre en ti. Tú dejaste tus palabras, tú dejaste tus obras como manifestación de que eras Dios. Tú te mostraste a través de todo lo que hiciste cómo era Dios. Tú mostraste a Dios a través tuyo. Pero más que nada, tú mostraste que lo que tú hacías era lo que Dios quería. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres Dios. Tú eres Dios y podemos adorarte. Dios te bendiga. En sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará